Gracias por continuar con nosotros. Presentamos una sincera disculpa al presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria. Hubo un pequeño problema técnico que nos impidió terminar de escucharlos y despedirnos como se merece la autoridad monetaria del país. Bueno, vamos a seguir con las entrevistas. Junto a Carmina Valdizán vamos a tratar esta propuesta que ha lanzado CACIF sobre reactivación económica en una visión de corto y mediano plazo. Para ello tenemos a dos invitados, José Santiago Molina y José Chávez. A ambos les doy la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Mariano. Buenas noches, Carmina. Gracias, Buenas José Buenas Santiago. noches. noches. Buenas Tenemos a... noches. Gracias, señor Chávez. Buenas noches, bienvenido. Iniciamos con usted, si por favor nos comenta en... Bueno, vamos a iniciar, bueno, es lunes como que hoy tenemos algunas situaciones técnicas. Vamos a iniciar con José Santiago Molina, analista y empresario. José Santiago Molina, ha circulado ampliamente esta propuesta desarrollada por CACIF y, como lo decía, una visión de corto y mediano plazo, 27 sectores, actividades a realizarse y estos han sido desarrollados puntualmente. Denos su visión global acerca de esta propuesta que pues hoy empezó a circular. Muchas gracias. Yo creo que el plan de reactivación para el desarrollo que presenta CACIF hoy como algo de campaña de expectativa, lo veo yo, es algo que vienen trabajando desde hace meses. Sin duda alguna, desde que empezó la pandemia y empezaron a darse todas las noticias en el mundo, todos nos empezamos a preocupar de qué iba a pasar en el país. Prueba de eso es todos los datos que Sergio Recinos, el presidente del Banco de Guatemala, les acaba de dar en el programa. Y ante una expectativa de caída, como lo presentó Sergio Recinos, pues no queda más que ponerse a trabajar con el equipo técnico, que el sector privado tiene una gran fortaleza en eso, y presentar un proyecto de 10 años. Eh, yo simpatizo mucho con los planes de largo plazo, pero sin duda alguna hay que aterrizarlos en 5 años o 10 años. Y este plan que incluye leyes de acciones y que lo basan en 5 ejes la propuesta, pues también me parece que hay que aplaudir, primero, que haya propuesta, y segundo, que sea propuesta sensata, lo cual en mi opinión, solo con leer los títulos, me parece que cubre todo lo necesario para que de veras podamos trabajar sostenidamente en el desarrollo económico del país a partir del 2021. Gracias, licenciado Chávez, bienvenido. Quería preguntarle específicamente sobre esta propuesta. La están trabajando, es una propuesta para 10 años. Sin embargo, muchas de estas leyes vienen en discusión desde el 2014, por lo menos que yo tengo conocimiento, en mesas de apoyo al legislativo y dentro de los grupos del sector privado. ¿A qué se debe que no hemos podido avanzar en todo este tiempo, desde el 2014, como le digo, que yo tengo conocimiento de estas mismas propuestas, y que estemos hablando de 10 años? ¿Qué está pasando que no logramos avanzar como país y tenemos que seguir, en vez de estar haciendo planes de acción agresivos como otros países, nosotros todavía estamos tratando de enderezar la plana? Ok, muchas gracias. Sí, efectivamente, desde hace varios años tenemos varias de las propuestas que hoy se propusieron sobre la mesa y no han avanzado por diferentes razones. Yo simplificaría estas razones en dos principales. Uno es que existen detractores por parte de diferentes grupos que impiden digámoslo así, el avance de cada una de las leyes. Y dos, muchas de las leyes no van, digamos que en su forma más espléndida o completa. Muchas de las normativas o leyes que se pretenden lanzar desde hace bastantes años han tenido demasiados problemas para avanzar debido a cómo están estructuradas. Muchas veces lanzar una ley en el Congreso es sinónimo de victoria, pues, porque es muy raro que
haya una iniciativa que realmente vaya enfocado a reactivar la economía per se. Sin embargo, las pocas que hemos visto, como usted bien dice, del 2014 a la fecha, pues no se han lanzado de la mejor forma. De hecho, hemos visto que se han hecho reformas en leyes muy buenas económicas que realmente han venido en detrimento de la economía. Entonces, más que todo eso es lo que ha pasado. No ha habido realmente una ley o las propuestas de ley no han sido de calidad. Y por supuesto que existen detractores, y por detractores me refiero no solo a grupos de interés, sino también al mismo sistema en cómo se lleva. Usted sabe perfectamente que el tema de aprobar una ley es bastante tardado, es engorroso, implica un cabildeo bastante grande. Entonces, yo le atribuiría eso al por qué se ha atrasado tanto bastantes leyes. Sin embargo, consideramos dentro de esta propuesta que muchas se pueden rescatar, incluso mejorar. Hoy este trabajo que se hizo por parte de CACIF considera bastantes cosas. Una de ellas es cómo es la mejor forma de implementación de cada una de ellas, y si hay que mejorar una, pues se debe de mejorar. Todo eso está incluido dentro de este trabajo, muy completo, por cierto. Eh, pues eso sería más que todo a mi perspectiva de por qué es que no han avanzado ese tipo de iniciativas. José Chávez, varias de las propuestas que ustedes ponen en esta, bueno, lo que hemos conocido es una presentación, un resumen, son iniciativas de ley o acciones que o ya se han dicho o ya están planteadas o están en alguna fase de discusión. Sinceramente, algo novedoso, algo innovador, algo que aborde varios de los problemas que se trataron en la entrevista anterior con el presidente de la banca central no se identifican, salvo, si lo quiero decir, con la derogación del ISO, que sería una acción muy concreta, específica, y que le daría esa tan, tanta liquidez que se requiere por parte de empresarios en este momento. ¿A qué se debe que ustedes se focalizan más en el mediano, largo plazo y no en las acciones de coyuntura, que son lo que en este momento se requieren para arrancar y volver a encender los motores de un avión que realmente está detenido? Ok, bueno, aquí queríamos hacer la aclaración, o de hecho la hicimos en algún momento cuando se comenzó esta propuesta. Realmente se lanzó una primera propuesta por parte de CACIF entre abril y marzo, donde ahí específicamente se hablaba de la reapertura y qué se debía de hacer y cómo deberíamos de estar preparados a nivel empresarial y a nivel país para atender este tipo de temas que son de corto plazo. Sin embargo, esta iniciativa difiere. La que se presentó el día de hoy, como usted bien dijo, es más de mediano plazo y de largo plazo, porque realmente nunca hemos tenido un norte país, a diferencia de 2, 3 planes que ha sacado el gobierno, muy bueno. Por cierto, la misma iniciativa se basa en la Política Nacional de Competitividad. Personalmente creo que es una de las políticas, de las mejores políticas que ha sacado el Estado. Eh, ¿Por qué hicimos esta distinción? Porque el cabildeo y la forma de tratarlas es diferente. Consideramos distintas fases, incluso antes de la apertura, se consideraron otro tipo de políticas que se podrían adoptar por parte del gobierno, que las hicieron de hecho, como por ejemplo los programas de apoyo al empleo. Entonces, bajo esa lógica de estructurar la coyuntura actual dada por el COVID en diferentes fases, nosotros pues tomamos la decisión de separarlas y de esta propuesta netamente retirarla al mediano plazo. ¿Por qué? Porque realmente por parte del sector privado nunca ha habido una propuesta de tan largo plazo. Creemos que es una propuesta realista, que te arroja indicadores realistas y que va acorde al cronograma de lo que hemos visto que ha pasado tanto en el legislativo como en otros organismos, ejecutivo, incluso el mismo sector privado, de cómo avanzan las cosas. Entonces, realmente le ponemos fe a estas iniciativas en el cronograma donde nosotros las pusimos de impacto. Eh, Sin embargo, nosotros creemos que estas acciones
ahora sí pueden tener efecto, dada la coyuntura, y que esta legislatura aparentemente es mucho más abierta a recibir este tipo de opiniones versus otras legislaturas que tenían otras coyunturas en años anteriores. Gracias, licenciado Molina. A ver, este paquete de leyes es muy importante definitivamente. Yo creo que es la ruta que Guatemala necesita desde hace años. Sin embargo, estamos en un momento crítico económico y los vecinos de la región nos van a comer si no tomamos decisiones inmediatas con leyes agresivas. Y le voy a poner un pequeño ejemplo. Panamá está para levantar la construcción, que para ellos se les cayó muchísimo. El año entrante vienen con una política de apoyar a las personas que inviertan en Panamá con, se puede decir, residencias y trámites legales para establecerse en el país. Porque Guatemala no sale con algo así de agresivo para que esas personas también consideren Guatemala como un destino de inversión, porque es la inversión extranjera, además del trabajo de los guatemaltecos, los que nos va a sacar de este hoyo. Yo desconozco por qué el Ejecutivo no propone algo de esa naturaleza. Lo que sí les sé decir es que no solo Panamá, sino que usted puede ver en Gran Bretaña que han anunciado reducciones en impuestos para poder incentivar la economía. Yo le diría que mi opinión personal sobre cómo reactivar la economía, y lo he venido escribiendo a través de mi columna de opinión en un diario local cada 2 semanas, pero ese es un tema de apreciación personal y que tiene impacto en el corto plazo. Aquí estamos hablando de una propuesta de mediano y largo plazo de CACIF, que como el licenciado Chávez explicaba, es un marco que el sector privado tomó la decisión de presentar. Ahora, por supuesto que nos van a comer si no nos ponemos vivos rápido, pero eso requiere ponerse de acuerdo todas las partes, Carmina. Yo le diría que así como tuvo la capacidad del Ejecutivo de trabajar con el Legislativo las propuestas para la crisis de la pandemia y donde salieron estos decretos de aprobaron los 13,000 millones de quetzales o una cifra similar, yo creo que debería haber capacidad también del Ejecutivo de trabajar con el sector empresarial estas propuestas y que esto se acorte el plazo y que en el legislativo le den cabida rápido. Usted decía que desde el 2014 hay muchas de estas propuestas. Sí. Entonces, ¿por qué no se han aprobado? No he puesto atención. Pero tal vez ahora si nos unimos y nos ponemos de acuerdo, sector privado con ejecutivo, el legislativo les va a aprobar. Y sobre lo que usted decía de la construcción, por ejemplo, cuando falleció el presidente de Arzú, el alcalde de Arzú, perdón, expresidente Arzú, el alcalde de Guatemala se acercó al gobierno central y juntos trabajaron unos proyectos para que se agilizaran todos los trámites para la construcción en la ciudad de Guatemala. Y antes de la pandemia habían 160 y pico de edificios de construcción. Eso hay que retomarlo. Y ya encontraron la ruta. Y parte de la propuesta es la ventanilla de agilización de los trámites de la construcción. Pues eso se puede adelantar a esta propuesta porque ya es viable, ya está funcionando. Así que yo creo que es un tema de reunirse, de unirse y de sacar una propuesta en común. Bueno, aceptando esa visión que nos presenta José Santiago Molina y escuchando la explicación de José Chávez, entonces aquí la pregunta, y es uno de los aportes que creo que pudiéramos ver de esta propuesta, y es la viabilidad, porque, en fin, ya creo que Carmina lo anticipaba, hay muchas cosas que las encontramos reiteradamente en muchos documentos, pero que no se han concretado, y más aún la ejecución e implementación de varias de las propuestas, haciendo cálculos muy generales, poner a trabajar y que dé sus frutos la ley de infraestructura vial, son por lo menos 36 meses a 48 mientras se resuelve la parte de la institucionalidad y todo eso. ¿Cómo podríamos priorizar, José Santiago Molina, este tema, identificar aquellas cosas que efectivamente vuelvo a utilizar el símil de arrancar los motores que en este momento están apagados? Ahí hay cosas muy prácticas, Mariano.
el tema de reglamentar el tiempo parcial del convenio 175 de la OIT es algo que debería ser pronto. Y además, yo creo que se ha discutido suficientemente el tema de la necesidad de la creación de más empleo y rápido. Si no, no vamos a llegar a los números que decía el licenciado Recinos. Yo creo que si el legislativo trabaja ese tema y nos ponemos de acuerdo en que hay que invertir y abrir las puertas de los, como decía Carmina, que están haciendo en Panamá, cada quien con su propuesta, cada país con cómo llamar la atención a la inversión. Pues yo creo que hay temas tan sencillos como poner de acuerdo a las bancadas en el Congreso y trabajar temas como el 175. La derogación del ISO es algo que debería ser simple de convencer porque es algo que no funciona. La devolución del crédito fiscal es un tema que la SAT y el Ministerio de Finanzas han venido abordando, pero que al final de cuentas es una decisión política que ya tienen lo técnico desarrollado y lo que tiene que hacer es crear los incentivos a la inversión. Yo creo que la parte de leyes es un tema, pero la parte de acciones es otro tema. Y en la parte de acciones, yo creo, Carmina y Mariano, que lo podemos trabajar más rápido. Sin duda alguna hay mucha propuesta en la parte de acciones, pero yo he visto propuestas desde el gobierno de algunas ideas de cómo trabajar parte de estas acciones, pero también lo he visto desde del poder local en Guatemala y en el área metropolitana, y yo creo que hay que trabajar también los temas de inversión en todo lo que tiene que ver la agroindustria de exportación, que el país tiene las oportunidades y sabe cómo hacerlo. Licenciado Chávez, de esta propuesta que ustedes lanzaron el día de hoy, ya el licenciado Molina mencionó algunas, como el convenio de la OIT, por ejemplo, que se pueden ir agilizando en la derogación del ISO, por ejemplo, pero hay ciertas, por ejemplo, la nueva política de salario, la fijación de salarios por región son temas con una carga política muy fuerte. Quitando estas de lado, ¿cuál es, por ejemplo, la de las zonas francas? Es una que yo insisto y repito siempre, el presidente de la República lo usó como su caballito de batalla durante la campaña. ¿Por qué no agilizar una a una? Vámonos una batalla a la vez para empezar a reactivar la economía, porque si vamos a esperar 10 años para que esto suceda, y si contamos, como le digo, yo que sé que hace 6 años estamos viendo estas mismas leyes, el país no se puede dar ese lujo. Sí, correcto. Bueno, les soy honesto, cuando se hizo la priorización de cada una de las leyes, aparte de las que ya mencionó José Santiago Molina, una de las más fuertes y que realmente cuando ustedes van a revisar los números de cuáles son las que generan mayor impacto de empleo, es una de ellas es esta de zonas francas. ¿Qué pasa aquí? Realmente el tema de priorizar leyes depende de muchas cosas, depende no solo de la coyuntura que tengamos dentro del Congreso, sino también dentro del sector privado y dentro del mundo. Es decir, considerando las externalidades. Hoy, para arrancar los motores de la economía e irnos una por una, como usted dice, realmente lo que nosotros necesitamos es ponernos de acuerdo. Y yo creo que ahí tocó un buen punto José Santiago Molina, y es que si en algún momento el Ejecutivo y el Legislativo se pusieron de acuerdo y vimos frutos, excelente. Yo creo que hoy toca que el sector privado y el sector público se pongan de acuerdo para sacar una por una de estas leyes, como usted bien menciona, para reactivar esos motores, pero primero tenemos que tener algún tipo de priorización extra, como por ejemplo, tenemos que lubricar bien ese motor que mencionaba Mariano, con, por ejemplo, marcos regulatorios. No podemos comenzar con una ley si no tenemos en un principio un marco regulatorio. Hoy se disparó, por ejemplo, el comercio en línea, no solo local, sino exterior. Por eso es que también dentro de la propuesta solicitamos el e-commerce, que es un volumen muy alto, que podría dinamizar también la recaudación, sino que también realmente dependemos de muchas cosas, y entre una de ellas, le repito, es realmente
esa sintonía entre el sector público y el sector privado, que esperamos y vemos que realmente hay voluntad política para que ahora sí se lleve a cabo, cosa que no tuvimos en otros gobiernos, donde nadie tuvo apertura al legislativo, ni al ejecutivo, ni a algún otro tipo de instancia. Hoy creo que puede ser más factible. Y definitivamente primero hay que comenzar con las leyes prioritarias, ¿verdad? Y que son factibles, como mencionaban en algún momento. Y luego ya podemos preocuparnos por las que nos van a dar una expansión. Entonces, Bueno, con ese sería ese básicamente. mensaje, licenciado Chávez, muchas gracias, la verdad. Disculpe que lo interrumpa, nos queda No solo se preocupe. unos segundos del programa. Le pediría a ambos 30 segundos un mensaje, alguna priorización, algo para esperar que efectivamente suceda y no sea como en los últimos documentos que se han quedado en propuestas, pero engavetadas en algún escritorio. José Santiago Molina y después José Chávez, por favor. Yo le pediría al gobierno de Guatemala que le ponga atención a las propuestas del sector privado. Sé que ha habido, pues últimamente, una mejor comunicación y nada más invitarlos a que, en la línea que dice Carmina, hacer cosas prácticas rápidas desde el Ejecutivo, en que dejen hacer cosas y que apoyen a hacer cosas lo resumo en inversión y en generación de empleo. Gracias. Licenciado Chávez, 30 segundos, por favor. Gracias, sí. Yo creo que le apuesto a la simbiosis de estar trabajando entre el sector público y privado. Realmente ese sería el detonante de todo esto. ¿Cuál es la diferencia entre una propuesta de estas y una de que hemos visto en años anteriores? Trabajos muy buenos hechos por extranjeros, de hecho, que se contrataron precisamente para desarrollar el país. Es que esta iniciativa sí tiene desarrollada una parte de cómo implementar y de qué forma. Incluso le sugiere al gobierno en la parte de leyes cómo hacerlo. Entonces, lo considera la propuesta, esa es la diferencia con las que anteriormente no funcionaron. Le estamos apostando a ese trabajo en conjunto. Bien, agradecemos a José Santiago Molina y a José Chávez haber intervenido esta noche. Hemos llegado al final de las entrevistas. Gracias, Carmina. Muchas gracias, Mariano. Buenas Quiero noches. reiterar que ojalá haya más, con mayor frecuencia, programas completos de economía. Sí, definitivamente son importantes porque la economía empieza a tomar una relevancia grande en nuestro país. Bueno, agradecemos que nos hayan acompañado. Lo invitamos a que continúe con la programación de Canal Antigua y el resto de la semana con más entrevistas totalmente nuevas. Buenas noches, buen descanso.